Así que vamos a dar inicio a, a esta lectura. Estamos leyendo Romanos actualmente en el capítulo 15 y pues buscando comentarlo para poder edificarnos todos juntos en la palabra de verdad. Por lo cual vamos a orar para que el Señor nos fortalezca, nos ayude, nos sustente, nos abra el entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias hoy, Padre, para que podamos amarte, bendecirte y añorarte. Suplicamos hoy que tu palabra y tu presencia sean en nosotros. Suplicamos de que tu revelación, tu doctrina, paciencia, profecía, ciencia, sabiduría venga a nuestras vidas mientras leemos y que también sea provisto para la salvación de nuestras almas. Tu palabra dice que aquellos que la semilla que cayó junto al camino no creyó y por lo tanto, no creyó y por lo tanto no fue salva, en el sentido de que el que cae junto al camino no entiende la palabra. Así que hoy pedimos, Señor Jesús, para que nosotros podamos hoy entender la palabra porque queremos dar fruto al 100 por 1. Pero también, Señor Jesús, si en dado caso por algún motivo no podemos entenderla, tomar el ejemplo de María que guardaba la palabra que no entendió y la meditaba en su corazón. Así que pedimos hoy, Señor Jesús, si en dado caso vemos algo que no entendamos, guardarla en nuestro corazón y meditarla para que el enemigo no nos quite la semilla. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, protege nuestra mente y corazón y líbranos de todo ataque espiritual y toda obra del enemigo. Bendito sea tu nombre eternamente y para siempre, reconociendo, Señor Jesús, que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Ok, muy bien. Entonces vamos a hablar acerca de lo que es Romanos capítulo 15, recordando que estamos utilizando la Biblia Reina Valera 60 para poder dar lugar a la que es esta lectura. También recordando pues que la Biblia Reina Valera 60 tiene ciertos títulos que ahorita los vemos en pantalla, que son estos contextos que él le da, del versículo 1 al 6, que son los débiles en la fe, versículo 7 al 21, que es el Evangelio de las Gentiles, versículo 22 al 33, que es Pablo se propone ir a Roma. Esos son los títulos que da la Biblia Reina Valera 60. Claramente, si alguien tiene una Biblia como la Biblia textual o la Biblia de las Américas, puede ser que en algunos casos tal vez sean los mismos rangos de versículos, pero pueden tener un diferente título. O a veces puede ser que tengan más títulos. La idea del título que proponen estas Biblias es para que la persona, previo a leer lo que va a leer, tenga como que un contexto o como una idea de lo que va a leer. Particularmente a mí de alguna manera me ha ayudado o me ayudó en mis inicios en el Evangelio, ya que una de las cosas que yo hacía en mis tiempos no había tanto celulares, sino que había más los que se llamaban frijolitos. Y yo agarraba la Biblia de papel y comenzaba a leer los títulos. Comenzaba a ver títulos y el título que me llamaba la atención, basado en eso me ponía a leer. Era una de las formas que yo utilizaba para poder leer. Pero en este caso en particular estamos tomando eso por el hecho de que la mayoría de personas conoce o tiene la Biblia Reina Valera y esta es una de las más vendidas, las traducciones más vendidas. Inclusive la versión internacional, la nueva versión internacional se basa prácticamente en la Biblia Reina Valera. Entonces, en base a eso, conforme a los títulos y demás, puede ser que nos ayude a ir avanzando y también lo estamos usando para leer por bloques. Entonces, ahorita vamos a leer Romanos capítulo 15, del versículo 1 al 6, y luego entraríamos a comentar esos versículos. Claramente, pues ya avanzamos del comentar del 1 al 4, pero seguiremos abarcando aquí detalles. Muy bien, entonces vamos a leer, recordando que lo que hacemos está basado en 1 Timoteo 4:13, que dice: entre tanto que voy, dedícate a la lectura, la exhortación y la enseñanza. También aparecen otros pasajes como en el libro de Nehemías, Hechos y también con Jesús, Lucas 4:16. Así que vamos a continuar. Nos tocaría esto que se llama los débiles en la fe. Recordemos que esto abarca, o el título que la Biblia Reina Valera da con respecto a los débiles en la fe, abarca capítulo 14 y parte del capítulo 15. Actualmente ya concluimos con el 14, avanzamos al 15 y estamos leyendo el 1 al 6 para poder comentar esa parte. Vamos a leer entonces los débiles en la fe, título dado por la Biblia Reina Valera 60, y vamos a leer Romanos 15, capítulo 15, del versículo 1 al versículo 6. Dice de la siguiente manera. Versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno, para edificación.
Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esto es lo que menciona el pasaje prácticamente con respecto a Romanos capítulo 15 del 1 al 6. Ahora vamos a ver un par de cosas acá. Recordemos que Pablo en el libro de Romanos lo que está haciendo es hablándole a un grupo, o le habla prácticamente a diferentes grupos, aunque le está hablando totalmente a la iglesia de Roma, pero a veces en ciertas partes se dirige a alguien. Por ejemplo, hagamos de cuenta que una persona envía una carta a una familia. Entonces en la carta no es necesariamente que le mande una carta para el papá, una carta para la mamá, una carta para el hijo, una carta para la hija, sino que envía una carta y en la carta general pues coloca cosas para el padre, coloca cosas para la madre, coloca cosas para los hijos. Aunque todos se van a enterar y todos van a saber porque es una educación. Entonces igual hace el apóstol Pablo en el libro de Romanos, igual otras epístolas. Él trata con los judíos, luego trata con los gentiles, luego trata con la iglesia en general y luego en este caso particular trata con las personas que son fuertes en la fe, pero que no están recibiendo a los débiles, o están siendo de tropiezo, o están juzgando, menospreciando a los débiles en la fe. Ya recordamos que débiles es aquel que no tiene la capacidad para realizar algo. Y los fuertes en la fe es aquellos que ya tienen una fe formada. Ya hablamos acerca de la fe, que la fe no necesariamente significa creer que una montaña se va a mover, sino que hemos hablado que la fe se manifiesta en el conocimiento de la verdad y creer esa verdad. Entonces, si yo creo a la doctrina, es decir, a la palabra de verdad de Jesucristo, y vivo conforme a esa verdad, estoy viviendo una fe fuerte. Y por eso hablamos ya en el capítulo 14 varios puntos acerca de lo débil y lo fuerte con respecto a la doctrina. Bueno, entonces avanzando en esto, ya el apóstol Pablo se dedica a ese grupo de personas y también toma una base particular desde el versículo 4, que es acerca de lo que es la escritura. Es decir, que la escritura nos va a enseñar muchas cosas con nuestra relación con el diferente grupo de personas. Ya hablamos de que cuando uno va a la iglesia o inclusive uno se topa en la calle con personas que son creyentes, realmente hay muchos... no es como, por ejemplo, cuando uno va a la universidad inclusive uno va a primaria o va a bachillerato o va a algún otro tipo de grupo, porque uno se topa con grupos de su mismo, por ejemplo, conocimiento, edad, etcétera. Sino que cuando entramos a la congregación del Señor Jesús hay de todo prácticamente, por así llamarlo. Hay personas que, por así decirlo, estarían en primaria espiritual, otros estarían en universidad espiritual y todos están escuchando una misma palabra, por así llamarlo. Entonces la palabra nos enseña, o la palabra o las escrituras nos van a enseñar muchas cosas en nuestro trato con las personas, para saber cómo hablar con ellas, para saber cómo no menospreciarlas, cómo amarlas, etcétera. Y por eso también el apóstol Pablo recalca conforme a las escrituras y conforme al mismo sentir, la misma unidad, desde el versículo 4 en adelante. Por eso es el versículo 4, porque las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Esto es lo que ya mencionamos en dos reuniones anteriores, este versículo, que habla acerca de la paciencia y la consolación de las escrituras. Es decir, que esto es lo que hacen las escrituras, brindando la capacidad de la paciencia y brindando la capacidad del consuelo. ¿Para qué? Para que a través de esto nosotros tengamos una esperanza. Y esto es bien importante, porque eso fue también lo que mencioné la vez anterior con relación al versículo 4 y al versículo 5 de Romanos. Porque luego de esto, el capítulo 5 de Romanos, el versículo 5 de Romanos dice lo siguiente: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí hay muy importante con relación a este pasaje. ¿Por qué? Porque el verso 4, llegué a poner el verso 5, y el verso 5. Entonces, el versículo 4 nos está diciendo a nosotros
que las escrituras, aquí dice, las escrituras, habla de paciencia y nos habla de lo que corresponde a la consolación. Y luego dice en el versículo 5 que el Dios de, y luego menciona paciencia y consolación. Nos está hablando prácticamente lo mismo. Escritura, Dios. ¿Sí? Entonces la escritura, por medio de la paciencia y la consolación por medio de las escrituras, y luego dice que el Dios de paciencia y de consolación. ¿Eso qué nos da a entender? Esto nos da a entender mucho. Para poder entender muchas cosas de la palabra de Dios, o por lo menos yo así lo he asimilado. Es decir, que Dios en su naturaleza, Él presenta su naturaleza a través de lo escrito. Y por lo tanto, Él va a manifestar cómo es Él a través de un sistema escrito, como en este caso la palabra. Por eso aquí menciona que el Dios de la paciencia y la consolación, ¿qué produjo? Produjo un escrito que provoca paciencia y consuelo. Por así llamarlo, si lo queremos ver en términos terrenales o naturales, un doctor va a escribir libros del doctorado para que las personas aprendan acerca de la medicina o a cuidarse, etc. Si alguien es ingeniero, va a crear un libro específico de parte de ingeniería para que elaboren cosas de ingeniería. Si hay una persona que, por ejemplo, es motivacional y se ha motivado o ha sobresalido, ha seguido adelante, va a crear un libro relacionado a la motivación y en ese caso hay una guía específica de lo que a dónde nos quieren guiar. Entonces, en este caso en particular, por eso la semana pasada y pusimos un énfasis en la parte del versículo 4 con respecto a la paciencia, la consolación, la esperanza, las escrituras, porque también hablamos que las escrituras era un sistema de documentación, es decir, Dios había dejado documentado cosas para que nosotros la pudiéramos implementar y por lo tanto, como dice ahí, pudiéramos tener esperanza. También la palabra en el mismo libro de Romanos dice que el Dios de la esperanza. ¿Y por qué menciono esto? Porque es muy importante que nosotros con respecto a esto que estoy mencionando, comencemos a asimilar la naturaleza de las escrituras, la naturaleza, las leyes, los mandamientos que Dios ha dejado. Y una pregunta que yo regularmente hago, y con esto también se puede resolver esa pregunta, es ¿de dónde Dios sacó los 10 mandamientos? O sea, ¿dónde Dios dijo, bueno, mandamiento 1, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, no tendrás dioses falsos de ti? También habla de no codiciarás, no adulterarás, no tendrás falso testimonio. La pregunta es, ¿de dónde Dios saca eso? ¿De dónde Dios dice que esto es así? Y es parte de lo que el Romanos capítulo 15:5 lo menciona. Es decir, que el Dios de la paciencia y de la consolación produce un escrito que nos va a dar paciencia y nos va a dar consuelo. Eso quiere decir de que cuando Dios nos da los mandamientos los cuales están cimentados en el amor, entonces el Dios que es amor produce un escrito o un mandamiento basado en el amor. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos, o lo que algunos le llaman el decálogo, están basados prácticamente en el mismo Dios. Es decir, Dios de sí mismo saca los 10 mandamientos y los establece. Los establece plenamente en el amor, porque Dios es amor. También los establece en una sabiduría, porque Dios es sabiduría. Entonces, en su naturaleza, Él produce, en este caso, un escrito como el mandamiento en amor y sabiduría. Por eso que el apóstol Pablo en una de sus epístolas también dice de que aquel que ama ha cumplido la ley. ¿Por qué? Porque Dios saca de sí mismo para ponerlo también por escrito, una naturaleza. Por eso es la palabra también en el libro de Romanos, capítulo 2, de que aquellos que por naturaleza hacen lo que es de la ley. Es decir, habla de que algo es natural y algo es, y esa naturaleza se manifiesta. Para otros es una ley, es decir, es un sistema escrito, pero para otros ya es una naturaleza vivida. Pero la ley está en un sistema escrito, lo cual nosotros venimos, aprendemos porque no lo conocemos. Voy a poner un ejemplo, vamos a ver.
Aquí, ok. Por ejemplo, lo voy a poner en un sistema natural, un sistema de nosotros común terrenal. Hagamos de cuenta que alguien puede hacer manualidades. Una manualidad es que si yo puede hacer un cartel o puede hacer objetos pequeños, pero yo no sé hacer nada de eso. La persona tal vez se puso a investigar y naturalmente lo comenzó a hacer. Entonces, esta persona que hace manualidades viene y crea un manual de cómo hacer manualidades. Entonces, la persona que hace esto crea este documentito de cómo hacer manualidades y ella por naturaleza eso lo hace, se le hace muy fácil, tiene la capacidad, tiene el detalle, tiene la paciencia, etcétera. Pero vengo yo como persona o yo como Juan José y yo realmente no estoy acostumbrado a hacer manuales, tal vez me desespero, tal vez me impaciento, tal vez no tengo ese detalle, etcétera. Entonces pero yo sí quiero hacerlo, o sea, yo sí quiero hacer esas manualidades, esos carteles o esos apuntes o esos cuadernos con colores, etcétera. Entonces vengo yo y vengo a leer el manual de la persona sobre cómo hacer manualidades. Entonces yo al leer entiendo muchas cosas y por lo tanto yo aprendí de un documento, aprendí de un escrito para yo también ahora, Juan José, aprender a hacer manualidades. Claro, la persona lo trae por naturaleza, la que escribió el libro, o la facilidad, etcétera. Pero en mi caso no, yo lo tuve que aprender. Todo eso pasa igual en la palabra cuando habla del libro de Romanos, de que los gentiles por naturaleza hacen lo que es de la ley. Pero a nosotros nos fue dada la ley en el sentido de que nosotros no conocíamos eso. A la hora de nosotros no conocerlo, necesitamos aprenderlo. Por eso Dios colocó los 10 mandamientos, o lo que se conoce como la ley, y un montón, sin fin de principios y cosas, porque sabe que no lo sabemos. Por eso que en ciertos casos tal vez uno es creyente o hijo de Dios y uno comienza en el evangelio y a veces uno se topa con personas que tal vez aparentemente son como ateas o rebeldes en contra de Dios y ellos tienen principios que son cristianos, por así llamarlo, o principios que son verdaderos, pero porque ellos por naturaleza están haciendo lo que está escrito en la palabra. Es decir, puede ser que uno se tope con una persona que es atea, una persona que tal vez nunca ha conocido a Dios o no le han hablado de Dios, pero él viene y nunca miente. Pero puede ser que una persona que es cristiano siempre ha luchado en contra de la mentira. Y él tiene que aprender por qué no mentir, qué pasa cuando uno miente, y tiene que llenarse de ese conocimiento. Pero otra persona que tal vez está fuera de los caminos del Señor, puede ser que él tenga bien cimentado en su corazón no decir mentiras. Por más que pase, no voy a decir una mentira y no la voy a decir. Entonces él por naturaleza está haciendo lo que es de la ley, es decir, no mentir. Pero otra persona que entra en el evangelio que tal vez en su vida ha utilizado la mentira para salir de problemas, para hacer ciertas circunstancias, etcétera, esta persona sí tiene que aprender y tiene que avanzar y tiene que quitarse el uso a través de un aprendizaje. ¿Por qué menciono esto? Menciono por el hecho de también lo que aquí mencionan en el pasaje de Romanos. Es decir, que Dios, una de las cosas que nos va a brindar es paciencia y también lo que Dios nos va a brindar es un consuelo, porque es un Dios que lo vive. Ahora, cuando hablamos de paciencia, no únicamente estamos hablando de soportar en el sentido de aguantar las situaciones. Inclusive vamos a leer aquí para repasar lo que es paciencia. Y vemos aquí que paciencia, basado, esto creo que la Real Academia Española dice 1, capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. 2, capacidad de hacer cosas pesadas o minuciosas. 3, facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. 4, lentitud de hacer algo. En el griego es jupone, que viene que es la palabra 5281, que viene el 5278, resistencia o aguante alegre o esperanza, constancia. Se ha traducido como constancia, paciencia, perseverancia y perseverar. El derivado que vimos, que era 5278, que es jupomeno, esa también es una palabra compuesta que viene el 5259 y el 3306. Dice quedarse bajo, detrás, es decir, permanecer. Quedarse figurativamente, resistir, soportar pruebas, tener entereza, perseverar. Se ha traducido como padecer, perseverancia, quedar, soporte, sostener, sufrir y sufrir. Ahora, ¿qué quiero llegar con esto?
de que la cualidad de la paciencia no es solo aguantar los golpes, por así llamarlo, sino que la situación de la paciencia prácticamente radica en el hecho de que me van a dar una fuerza. Si yo no tengo la fuerza, no puedo soportar o sobrellevar algo. Entonces la paciencia no es solo quedarse ahí en un lugar nosotros como esperando a que pasen las cosas, ya pasó 1 hora, 2 horas y no viene, sino que la paciencia también involucra ese hecho de que, bueno, hay cosas difíciles, pero me están dando la fuerza para yo poder soportar o sobrellevar los acontecimientos. Y uno de los mayores ejemplos es Jesús, porque Jesús cuando fue a la cruz, él tuvo paciencia para llegar a la cruz, paciencia para ser crucificado, por el hecho de que él soportaba, estaba sobrellevando los dolores, estaba sobrellevando las cargas, estaba sobrellevando y soportando los insultos y algunas otras cosas que las personas estaban haciendo en contra de él. Si Jesús no hubiera sido paciente, él no hubiera aguantado los insultos, las pruebas, los golpes, y viene y tal vez manda destrucción total para la tierra. Entonces no veamos la paciencia como una cuestión de debilidad, sino que la paciencia es una cualidad de fortaleza. ¿Por qué? Porque vimos ahí de que el que es paciente soporta, y para poder soportar algo tiene que tener la fuerza para soportar esos sucesos. Por ejemplo, si yo vengo y a un niño de 5 años o a de 4 años vengo y le pongo un quintal de papa, puede ser que el niño termine aplastado por el quintal de papa. Pero muy bien miramos a veces que en los mercados o a veces en otras situaciones o comercios, tal vez una persona lleva papa o arroz y lleva 2, 3 de esas bolsas grandes encima de él, o una, y pues de eso vive prácticamente y se ejerce. O sea, él tiene la capacidad no solo llevar 1 o 2, sino que prácticamente pasa todo el día cargando y llevando esos bultos. Entonces él tiene la fuerza. Inclusive a veces cuando vemos a esas personas, ellos se miran muy fortalecidos. Igual, por ejemplo, con la parte de los albañiles, tienen una fuerza. Entonces él tiene la capacidad de realizar una casa que a veces dura 1 año o inclusive 2 años o medio año, y ellos pacientemente, es decir, con la fuerza que tienen, vienen y construyen la casa. Entonces, no veamos la paciencia como algo malo, no veamos la paciencia como algo de debilidad, etcétera, sino que vemos la paciencia como la capacidad de soporte, como una cualidad de fortaleza. Entonces, cuando habla del Dios de la paciencia, no habla necesariamente que alguien se quede esperando, sino que aquel que tiene la capacidad de fortaleza. Entonces, cuando uno lee la Biblia, cuando uno lee las Escrituras, Dios nos proporciona de su fuerza, de sus principios, de cómo fortalecernos para poder sobrellevar las situaciones de la vida. Ya que recordemos que aquí en la tierra tenemos demasiadas o pocas dificultades, cada quien en ciertos casos. Entonces Dios nos va a dar la paciencia, vuelvo a repetir, la fortaleza. No inquietarnos, no ser guiados por malos caminos, sino tener la paciencia, es decir, la capacidad de aguantar, la capacidad de asimilar de que algo es correcto y que por ese camino debo ir aunque me tarde más. Por ejemplo, hay personas que vienen y tienen 2 caminos, ¿verdad? Uno, trabajar y ellos ganarse el dinero de alguna manera y alcanzar algo, qué sé yo, en 1 año, 2 años, o tal vez robar algo y ellos obtenerlo ya. Entonces, cuando Dios nos da la paciencia es, bueno, si yo vengo y robo, voy a quedar preso y ahí no voy a poder hacer nada. Pero si yo soy paciente, tal vez no lo tengo en 1 año, no lo tengo en 1 día como el otro que lo puede robar, o en 2 días, sino que si yo soy paciente, voy a caminar en esta línea de justicia, voy a obtener lo que debo obtener a través del trabajo y después de 1 año o 2 años voy a obtenerlo. Entonces la persona soportó la tentación, soportó también la ansiedad o la cuestión de querer tenerla ya, de la desesperación, y él tomó la guía de la justicia o la línea de la justicia y pudo soportar y ser guiado hacia el camino que debería de ir. Caso contrario, cuando uno se desespera, etcétera, puede tomar malas decisiones. Y eran unas cosas que mi papá me enseñaba mucho de niño. Una de las cosas que mi papá me enseñaba con respecto a la paciencia, tal vez él no le ponía paciencia o no me decía paciencia, sino que él me decía lo siguiente. Me decía, una persona que es millonaria o que tal vez está con un buen estatus económico, puede venir y decir, quiero ese carro, y comprarlo el mismo día porque tiene el dinero o tiene el efectivo.
Y me decía, nosotros, decía mi papá, que tal vez nosotros no tenemos ese dinero, pero si nosotros nos proponemos a guardar cada vez que tengamos dinero un porcentaje y lo guardamos, tal vez no vamos a tener el carro en el mismo día. Puede ser que lo tengamos dentro de 10 años o dentro de 5 años, pero la cuestión es que lo vamos a tener. Otra de las cosas que mi papá me decía cuando era niño con respecto a los estudios, me decía, mire, cuando usted estudia, hay personas que van a, tal vez con una leída de lo que ellos lean, de lo que aprendieron, de lo que escribieron en el curso, van a ganar ese examen con 100. Y puede ser que usted le tome 10 veces leer lo mismo. O sea, usted va a leer 10 veces y también va a sacar 100. Si usted lo lee una vez, puede ser que no saque 100, puede ser que saque 20, puede ser que saque 30 o 50. Pero necesita 10 leídas para lograr los 100 puntos. Pero me dice él, bueno, aunque para usted puede ser diferentes, para las personas que están para el profesor, los dos sacaron 100. Para los dos es lo mismo, para el profesor. Claramente para ustedes no, porque uno lee uno y otro lee 10. Pero eso es lo que quiero llegar con la paciencia. Hay personas que espiritualmente han alcanzado muchas cosas y tal vez lo han hecho excelentemente, y a veces uno lo reconoce como los hermanos G. Ávila, el apóstol Pablo, etcétera, que ellos alcanzaron cosas y realmente lo alcanzaron en una línea y pues pudieron ser, por así decirlo, muy hábiles. Y puede ser que nosotros no, y puede ser que a ellos les tomó, qué sé yo, 30 años llegar, o puede ser que ellos para aprender algo lo aprendieron a la primera, pero nosotros no. Nosotros tenemos que tal vez darle 2, 3 veces, reprobar, por así decirlo, en ciencias espirituales, 1, 4, 5 veces. El punto está que cuando estemos delante del Señor Jesucristo, Él nos va a decir, bueno, los dos lo alcanzaron. Es decir, a uno le costó mucho, al otro le costó poco, pero los dos alcanzaron la estatura de mi hijo. Y yo voy a decir, bueno, lo voy a recompensar, ¿por qué? Porque alcanzaron la estatura de mi hijo. Entonces lo que quieran entender en la palabra es de que nosotros podemos alcanzar algo con paciencia, con la fortaleza. Las escrituras nos van a dar esa fortaleza, porque esa fortaleza procede del mismo Dios. Dios viene y dice, bueno, yo soy fuerte, yo tengo estos principios, capacidades, aquí se los dejo documentados a través de las escrituras, para que ustedes aprendan de mi fortaleza, aprendan de mis principios y lo puedan sobrellevar. Y por lo tanto también a través de los consuelos, porque Él, conociendo el poder, sus planes y demás, que es como yo vuelvo a repetir, son cualidades de Dios, porque la consolación también se integra con respecto al amor, porque lo que hace alguien que ama y alguien que pues sabe los padecimientos de otros, también lo que hace es consolar. Y aquí esta es la palabra consolación, dice que es aliviar la pena o aflicción de alguien. Y en el griego es parakaleo, que es del 3870, también como es una palabra compuesta, viene el 3844 y 2564. Llamar cerca, es decir, invitar, invocar, por implicación exhortar o consolación. Se ha traducido como orar, presentar, rogar, adelantar, amonestar, animar, confortar, consolación, consolar, exhortar, exhortación, exhortar y exigencia. Entonces aquí voy con esto, estamos principalmente tocando el versículo 5, acerca de que Dios de la paciencia y el Dios de la consolación. Por esa misma razón, Dios no solo enseña el hecho de que aprendan a soportar o a sobrellevar, o a brindarnos esa fuerza que tenemos, esa capacidad de sobrellevar las cosas de la vida diaria, sino que al mismo tiempo Dios nos da un consuelo, nos da una visión de las cosas que vendrán a causa de los acontecimientos que tenemos. Por eso que cuando vemos el libro de Isaías, habla acerca de que va a venir un reino eterno, donde ya no habrá una disputa, ya no habrá una pelea, ya no habrán confrontaciones como ahorita los estamos viviendo, y ya no habrá otro tipo de cuestiones como también aparece en Apocalipsis, donde ya no habrá llanto, ni lloro, ni lamento, sino que Dios va a venir y va a consolar y enjuagar cada lágrima de cada persona. ¿Por qué? Porque Él tiene la potestad de hacerlo. Él sabe lo que va a pasar y Él sabe cómo consolar a aquellas personas que están viviendo por cosas difíciles actualmente. Entonces Dios, siendo un Dios de consuelo, a causa del amor, a causa de lo como es Él sabiendo las penas y situaciones difíciles que hay aquí en la tierra, nos provee también de un consuelo en las Escrituras. Entonces las Escrituras concuerdan con esta parte de las cuestiones que Él mismo tiene, la paciencia y la consolación. Que en dado caso, vamos a colocar aquí también en pantalla, hay un versículo que a mí me llama mucho la atención, y yo creo que ya lo he mencionado muchas veces,
que es Romanos 8:18. Y Romanos 8:18 dice lo siguiente: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparado con la gloria que nosotros ha de ser manifestada. Entonces, ¿qué pasa? Ese versículo contiene las dos cosas. Contiene un consuelo y contiene una paciencia. ¿Por qué? Porque dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada. Eso está hablando de paciencia. No son nada. Es decir, yo lo puedo aguantar, yo lo puedo sobrellevar. Porque las aflicciones del tiempo presente no son nada comparado con la gloria que en nosotros ha de ser manifestada. Entonces, ¿eso cómo se llama? Un consuelo. Entonces viene el apóstol Pablo y dice, bueno, yo voy a soportar, voy a sobrellevar estas aflicciones, estos problemas, estas inclusive como a él lo apedrearon, o a él también pues no lo consideraban, o tal lo insultaban, o lo menospreciaban. Entonces voy a soportar todo esto. Voy a tener paciencia a todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque tengo un consuelo de que todo esto no es comparado, no tiene comparación con lo que se ha de ser manifestado. Y esto es importante porque es algo que también lo menciona el escritor del libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2, porque también habla de lo mismo. Él también involucra las dos cosas, que es la paciencia y el consuelo, y que posiblemente bajo esa doctrina fue la que se basó en el escritor de Hebreos. ¿Por qué? Porque Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Es decir, de que Jesucristo, a causa de lo que él había visto, vamos a ver si, lo voy a repetir. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de él, consuelo, por el gozo puesto delante de él, soportó, paciencia, la cruz, y menospreciando lo oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces vemos que tanto Romanos 8:18 como Hebreos 12:2 tienen lo mismo, en el sentido de que los dos están hablando de la misma situación. Tal vez Romanos 8:18 lo deja un poco claro en el sistema de vida, que es porque las aflicciones del tiempo presente. Y cuando habla de Hebreos 12:2 dice que Jesús soportó la cruz, menospreciando el oprobio. Y por lo tanto eso también Jesús padeció y llevó aflicciones de este mundo, a través de los azotes, las calumnias, etc. Pero dice el apóstol Pablo en 8:18, dice que eso no es nada comparado con la gloria que en nosotros se revela. Y Hebreos 12:2 dice que el gozo puesto delante de él, ¿qué fue lo que vieron? Si nos damos cuenta, entrando 8:18 de Romanos, como Hebreos 12:2, habla de que hay un consuelo que les esperaba, había una gloria que les esperaba, había una manifestación que les esperaba, y a causa de eso podían soportar. Pero ¿quién fue el que dio eso? El Dios de la paciencia y la consolación lo dejó documentado para que nosotros aprendiéramos y también tuviéramos la capacidad del Dios de la paciencia y la consolación. Es decir, que tuviéramos una paciencia y un consuelo. Eso va a repercutir en que nosotros, cuando sobrellevemos y manifestemos las cosas, cuando venga alguien más, nosotros podemos trasladarle la paciencia y el consuelo que también en Dios hay. Y es una de las cosas que habla aquí el pasaje acerca de los fuertes y los débiles. El fuerte, que ha aprendido las escrituras y tiene la paciencia y el consuelo, debería dárselo a aquel que es débil, enseñarle que esto es paciencia y esto es consuelo, y que con eso lo va a poder fortalecerse en la fe. Entonces, vuelvo a repetir, es importante porque son cosas que Dios tiene, que no solo aparecen en este pasaje de la palabra, aparecen en otros pasajes. Ya lo hemos resaltado, que cuando la palabra dice, cuando la palabra dice, vamos a borrar esta parte, perdón. Cuando dice el Dios de, este pedacito de aquí, el Dios de, esto aparece en varias partes de la Biblia. Ya mencionamos que dice el Dios de todo saber, el Dios de la esperanza, que aunque el que más lo repite realmente es Pablo en esta carta de Romanos, creo que lo repite 3 o 4 veces. A ver, el Dios de la paciencia, el Dios de la esperanza, y otras definiciones que él da. ¿Por qué? Porque nos dan cualidades de Dios, cómo es Dios, y por lo tanto eso se refleja en la Escritura. Entonces nosotros vamos a ver en la Escritura que, por ejemplo, vemos que lo que escribe la Biblia es justo,
Entonces tenemos un Dios de justicia. Vemos en la palabra que Dios lo que nos da es amor. Entonces conocemos que Dios es un Dios de amor. Porque lo vemos tanto en la Escritura como en lo que produce en nosotros y se está manifestando en nosotros. Por eso vemos aquí, como por decir, lo que produce. Porque es el Dios de la paciencia y la consolación. O de entre vosotros un mismo sentir. Un mismo sentir. Recordemos que también anteriormente dice que nos va a dar una esperanza. Pero también esa esperanza tiene que ser la misma. La esperanza tiene que ser Cristo Jesús. Cuando se habla en la Biblia de sentir, no necesariamente la Biblia hace referencia al sentir en el término de un sentimiento, de que yo siento bonito, yo siento calor, yo siento frío, sino que la Biblia cuando habla del sentir, habla también de un concepto de pensamiento. A ver aquí, solo déjenme revisar algo. Entonces, cuando la Biblia, esto lo habla en Filipenses 2:5, cuando dice, haya este mismo sentir en Cristo Jesús. En el original dice, haya esta misma manera de pensar que en Cristo Jesús. Y por eso que la palabra aquí dice, porque por el Dios de la paciencia y la conciliación, os de entre vosotros una misma manera de pensar conforme a Cristo Jesús. Entonces, esto lo quiero aclarar porque a veces las personas solo se quieren mover por lo que sienten. Es decir, si ellos no sienten nada, no hacen nada. Y yo creo que es un gran error que las personas tienen. Y eso lo he visto en muchas personas, no solo en cierto grupo de personas. Hay muchas personas que tienen ese pensamiento. Si ellos no sienten nada, no hacen nada. Es decir, uno les pregunta, mire, ¿por qué no, por ejemplo, no se ha bautizado? ¿Por qué no ayuna? ¿O por qué no ora? ¿O por qué no lee la Biblia? ¿O por qué no, qué sé yo, por qué no le habla a otras personas de Cristo, por ejemplo? Y las personas dicen que no siento leer la Biblia, no siento orar, no siento predicar, o no siento bautizarme, o no siento ayunar, o no siento nada. Entonces, ¿qué pasa con eso? Las personas se acostumbran mucho a eso. ¿Cuál es el problema? Que nosotros somos personas pecadoras y que de alguna manera a veces estamos muertos en delitos y pecados. Un muerto no siente nada. Entonces a veces puede ser que Dios sí nos esté motivando o tal vez nos esté impulsando por su espíritu, pero como estamos más muertos que otra cosa, no estamos sintiendo nada. Porque un muerto no siente. Uno puede agarrar a patadas a un muerto y no va a sentir nada del muerto. Porque está muerto. Entonces a veces pasa con nosotros. Entonces Dios no solo quiere brindarnos como... Sí, yo entiendo que hay momentos donde uno sí siente. En el sentido de que yo siento ir a orar ahorita. Pero no siempre uno lo siente. Uno no siempre siente esa cuestión de voy a orar. En ciertos momentos uno sabe, es decir, basado en la vivencia que uno ha tenido, según lo que también la palabra dice, uno sabe de que si uno no ora, ese día le va a ir mal. Y no es que uno sienta que le va a ir mal. Uno ya ha experimentado, uno no siente ni siquiera las ganas de orar. Hay momentos que uno no tiene ganas de orar, no siente orar, pero uno sabe de que si uno no ora, ese día se puede convertir en un caos. Entonces el conocimiento, el pensamiento, la manera de la mente, ya uno dice, bueno, voy a orar porque sé de que si no después va a pasar ciertas cosas que no son muy gratas. Claro, hay otros momentos donde uno dice, bueno, quiero tener el amor con Jesús y uno también pues busca ese amor en oración. A lo que quiero llegar es de que no solo tenemos que guiar a veces porque yo sienta o no sienta algo, sino que hay cosas de que van a entrar en una responsabilidad en el sentido de que yo sé que esto es correcto, debo hacerlo. No siento hacerlo, tal vez no tengo ni ganas de hacerlo, pero lo tengo que hacer porque es lo correcto. Es por lo que la palabra dicta. Es lo que la palabra me dice que tengo que hacer, lo tengo que hacer. Entonces, por esa razón nosotros tenemos que no solo enfocarnos en un sentir, sino también en lo que debe ser correcto o no es correcto. Es decir, en una manera de pensar. O sea, yo lo quiero ver aquí. Ok. La palabra que aparece ahí, que es esta, que es sentir, en el original significa, o se traduce como ejercitar la mente, o entretener o tener un sentimiento u opinión sobre algo. Entonces, ¿qué significa esto? De que eso es lo que tenemos que nosotros aprender a moldear, tanto el sentimiento como el pensamiento. Es decir, si yo voy a hacer algo, puedo ver las dos. O sea, puedo ver que tal vez no siento hacerlo, pero sí sé que es correcto hacerlo. O a veces puede ser lo contrario, puede ser que yo sienta hacer algo, pero no tengo como que algo en mi mente donde valide ese sentimiento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado.
En ciertos casos las personas, por moverse por sentimientos, es que cometen muchos errores. Porque a veces, yo eso a veces es lo que le digo a la gente, bueno, usted no siente orar, pero sí siente pecar. Y usted viene y siente y peca, pero no tiene que estar pecando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la palabra de Dios nos enseña cosas, cierto que uno puede sentir pecar. Y uno tal vez lo quiere hacer porque tiene ese sentimiento de pecar. Pero la palabra de Dios nos enseña a través en la mente y el corazón de que no lo tengo que hacer, de que si yo lo hago, voy a cometer un problema y después me va a ir peor. Y a mí me ha pasado. Hay cosas donde yo he dicho, tengo este sentimiento de pecar y en mi pensamiento está, bueno, si yo peco, mañana va a haber repercusiones. Entonces digo, mejor no voy a pecar, porque sé que si hago esto, aunque yo sienta pecar, la palabra me enseña que no lo tengo que hacer porque si no va a venir unas consecuencias. Y efectivamente hay momentos que he pecado y vienen las consecuencias. Me dejé llegar por el sentimiento del pecado o como alguien dirá, por algún tipo de, ya sea codicia, lujuria, avaricia, etcétera. Pero después también vienen las consecuencias, vienen los problemas, vienen las situaciones. Pero si yo a través de la palabra, del pensamiento, de lo que el Señor me moldeó en mí, vengo yo y bueno, siento pecar, pero no lo voy a hacer. Y efectivamente no lo hago y también hay una repercusión, una recompensa. Y me doy cuenta de eso. Entonces, por esa razón nosotros no solo tenemos que enfocarnos en el sentir algo, sino que si la palabra me dice a mí algo, tengo que buscar cumplir lo que la palabra dice. En un convencimiento y no solo en el sentir, porque a veces uno no siente nada. Entonces, por eso la Biblia habla también del creer. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esta parte del sentir. Ojo, no estoy diciendo que alguien no sienta nada, o que alguien no se mueva, solo se mueva por el pensamiento. Lo que quiero entender es que tenemos que regular nuestro sentimiento. Y si estamos diciendo de que porque no siento orar no oro, pero sí siente pecar y peca. Sí siente ir a ver tele y ve tele. Sí siente ir a dormir y va a dormir. Entonces a veces nosotros hay cosas espirituales que no vamos a sentir. O sea, pero la Biblia ya lo dejó escrito, por ejemplo. La dice, orad en todo tiempo. Orad sin cesar. Es decir, uno no siente orar, pero la Biblia me dice a mí que tengo que orar en todo tiempo. Entonces, es cierto que hay momentos donde uno realmente siente en el corazón como un fuego o una gran necesidad de ir a orar. Pero es como que el Espíritu Santo es como que ya nos está motivando con mucho para convencernos que vayamos a orar. Por ejemplo, si viene, por ejemplo, un papá a un hijo le dice, bueno, mira, mi hijo, necesito que vayas que estudies. Y el hijo, bueno, así como que voy a hacer como que estudio, voy a medio ver los libros, etcétera. Pero si yo le digo al niño, mira, fíjate que necesito que si estudias media hora, te regalo un helado. Entonces la persona se motivó. Pero puede ser que el papá lo esté haciendo porque sabe que va a venir un examen y si el niño no hace el examen, después por no hacer el examen, él pierde, va a regresar llorando a la casa y el papá le va a tocar que consolar al niño. Entonces, ¿qué tiene que hacer el papá? Sabiendo lo que va a pasar, bueno, voy a motivar a mi niño, le voy a comprar un helado para que estudie una hora, media hora. Entonces, ¿qué va a pasar? El niño, motivado por su helado, motivado por algún otro premio, va a estudiar. Él hace el examen, no pierde el examen y ya no regresa triste a la casa. Eso es lo mismo que hace el Espíritu Santo. Hay momentos donde el Espíritu Santo sabe que si no oramos, no vamos a poder soportar los problemas y las cargas que nos va a venir. Entonces lo que tiene que hacer el Espíritu Santo es como incrementar el sentimiento de que vayamos a orar. Para que cuando nosotros decimos, bueno, es que hoy sí siento ir a orar, uno va a orar, cuando vienen los problemas o las situaciones uno los puede sobrellevar. Porque el Espíritu Santo tuvo que hacer uso de algo mayor para que nosotros fuéramos a orar. Pero realmente eso no debería ser lo cotidiano. Lo cotidiano es que nosotros constantemente fuéramos a orar y constantemente aplicáramos la manera de pensar de orar sin cesar, orar en todo tiempo, bajo ya el entendimiento de la responsabilidad, el entendimiento del amor, el entendimiento de las situaciones diversas de la vida, para enfrentar las cosas diarias o cotidianas. Porque si a una persona se les enseña diariamente a estudiar, por ejemplo, si viene un examen sorpresa, la persona no tiene problemas. Y eso me pasó una vez a mí, que mi papá me enseñaba eso constantemente, de que yo siempre leyera media hora o una hora los apuntes y otras cosas, para que cuando llegara el mero día del examen yo no me tuviera que pasar quemando las pestañas el mero día. Entonces eso agarré en básicos y prácticamente eso hacía. De repente la de estudios sociales hizo un examen sorpresa
Y yo, bueno, dije, bueno, nadie estudió, ¿verdad? Pero como yo ya llevaba una media hora diaria, una hora leyendo lo que había, entonces creo que el examen valía 20 puntos, creo que saqué como 16 o 11, algo así. Y solo 3 personas en la clase tuvieron esa nota, o en el sentido de que ganaron, todos los demás perdieron. ¿Pero por qué? Es porque mi papá me había enseñado algo. Es decir, en mi pensamiento decía, bueno, yo siento ir a ver tele, ir a ver televisión, siento ir a jugar, siento ir a hacer esto, pero bajo lo que me han enseñado, voy a por lo menos hacer una hora, media hora de lectura de mis conocimientos de estudio. Y eso me ayudó para después no tener problema de sentir una cuestión de ser fraudado, de que perdí, que me sentí muy inepto, etcétera. Entonces igual pasa con la palabra de Dios. A lo que quiero entender con esto es, está bien el sentimiento, pero también está bien el pensamiento. Y tienen que los dos aprender a estar de acuerdo en un mismo sentir. Pero tampoco es solo yo enfocarme que no siento esto, o el otro solo en yo pienso esto, porque a veces también uno puede pensar algo pero sentir diferente. A lo que quiero entender es, no solo nos guiemos por el sentir algo. Si hay, la palabra me dice a mí que hay que hacer algo, hay que hacerlo. Porque si vamos a llegar al cielo y de repente el Señor nos va a preguntar, mira, ¿por qué no oraste? Y él me dice, es que no sentí. Dios me va a decir, mira, pero dejé escrito en el libro de Tesalonicenses, dejé escrito en tal cosa que no tienen que dejar de orar, que tienen que orar en todo tiempo. Ahí estaba escrito, ¿por qué no lo hiciste? Es que no sentí. O no, también uno se va a poner a alegarle a Dios, Señor, es que nunca me pusiste sentir de orar, porque no ese es el punto. Y a veces Dios, para poder ponernos el sentimiento de orar, a veces también manda pruebas o dificultades duras para que uno se mueva a orar, porque eso pasa, es muy común. Que cuando uno tiene problemas realmente serios y verdaderamente serios, a veces uno sí se va a orar. Es decir, que uno siempre tuvo la capacidad y el poder de orar. ¿Me entiendes? Porque hay veces uno a veces viene y uno ora y a los 5 minutos, 10 minutos se queda dormido. Pero ¿por qué es que cuando tenemos problemas, realmente ya oramos hasta 2, 3 horas? Entonces, por lo menos eso lo he visto en mí. Lo que estoy diciendo lo juzgo en mí, alguien no lo va a tomar personal. Yo a veces me he dado cuenta de eso. Yo digo, bueno, tengo problemas. Y ya oré 2 y 3 horas. Y cuando no tengo problemas, a los 5 o 10 minutos me quedo bien dormido. Y yo a veces digo, el problema es que yo no tengo la conciencia o el pensamiento de la importancia de la oración. Por esa razón es de que me vengo y me quedo dormido a los 10, 15 minutos. ¿Por qué? Porque a veces digo, yo no le he metido el entendimiento o la importancia a orar realmente. Cuando estoy en problemas, vengo y de repente ya oro 2 y 3 horas porque digo, si no oro no salgo del problema. Entonces lo que quiero entender con la oración, y esto puede aplicarse con la lectura, etcétera, que por cuanto uno no ha cambiado la manera de pensar, no ha reformado, transformado la mentalidad, por lo tanto uno no genera la acción de vida. Entonces la idea de tanto Dios, a través de lo que documentan las Escrituras, quiere brindarnos la paciencia, la consolación o la formación de un pensamiento como Jesús lo tenía, para llevarlo a cabo. Y la idea también es de que esta escritura de paciencia, consolación, bajo una misma esperanza, bajo un mismo pensamiento, por lo tanto nos va a llevar a una misma unidad, para que nosotros tengamos el mismo concepto de Dios como lo deberíamos de tener. ¿Para qué? Para que dice aquí, a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa actualmente? Lo que pasa es que nosotros no miramos que en una iglesia, la iglesia en su totalidad, no está unánime a una voz glorificando al Dios y Padre. Por eso que vemos que hay una voz que agarra un modernismo, un liberalismo o una idea muy de falsa gracia, y por el otro lado tenemos un gran sistema religioso que tal vez canta himnos de religión o sus conceptos doctrinales y otras líneas, y no está agarrando una verdadera unanimidad, y por eso que se andan peleando como perros y gatos entre ellos, en lugar de nosotros buscar una verdadera unidad. Cuando hablo de verdadera unidad no significa que yo le dé la mano al liberalista o le dé la mano al religioso y le diga, miren, vamos y juntémonos todos a orar, porque eso se llama ecumenismo. Lo que quiero entender con ser unánimes, estar en un mismo sentir, es de que todos estemos en el mismo pensamiento del conocimiento de Cristo. Y el ejemplo más claro que yo tengo acerca de esto es la cruz de Cristo. Es decir, toda la idea de las Escrituras es que todos seamos crucificados juntamente con Cristo, que es lo que habla el libro de Gálatas.
Porque el libro de Gálatas, el problema de Gálatas, o lo que quiere resolver Gálatas, es de que se les había enseñado la verdad de la cruz, pero que ellos se apartaron del conocimiento de la cruz para obtener un conocimiento religioso, es decir, volver al judaísmo. Cuando el apóstol Pablo habla con ellos, le replica constantemente la cruz, y por eso dice, crucificado estoy juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, más Cristo en mí, y lo que ahora hago, lo hago en la fe en el Hijo de Dios. ¿Qué significa? De que nosotros, para estar en una verdadera unidad, no es que nos demos la mano uno con el otro, de, mira, estemos unidos, mira, tengo que estar unido con vos, me voy con los presbiterianos, con los mormones o con los testigos de Jehová y todos, miren, juntémonos todos a orar. Eso no es unánime. ¿Por qué? Porque podemos estar juntos, pero no tenemos el mismo pensamiento de Cristo, todos. La idea del Señor Jesús es de que todos enfoquemos directamente en el mismo pensamiento de Cristo y este crucificado, porque si yo tengo ese pensamiento y yo tomo mi cruz diariamente, voy a ser crucificado juntamente con Cristo Jesús. Entonces, si yo estoy crucificado con Cristo Jesús, mi hermano está crucificado con Cristo Jesús, aquella congregación está crucificada con Cristo Jesús, aquellos hermanos que están en la China, en África, en Taiwán, en Nigeria, en Dinamarca, están crucificados juntamente con Cristo Jesús, ellos y yo estamos en un mismo sentir. ¿Cuál es el sentir? Estar crucificados con Cristo Jesús. Todos estamos siendo uno en Cristo Jesús, y esa realmente es la verdadera unidad. Pero como la gente no está siendo crucificada con Cristo Jesús, la gente está viniendo y está agarrando un Dios de amor que no crucifica. Está agarrando un Dios aparentemente de diversión o de consuelo, pero sin cruz. El sistema religioso también está agarrando otro sistema, pero sin cruz, bajo otros rudimentos, tradiciones y demás, sin la cruz de Cristo. Entonces ellos no están en una misma unanimidad con Cristo Jesús. Entonces hay personas que están crucificadas con Cristo Jesús, pero ellos no están crucificados. Entonces no estamos unánimes, no estamos en el mismo sentimiento, en el mismo pensamiento de la cruz. Por esa razón no es solo venir y buscar abrazos y besos y que todos nos juntemos y nos abracemos, sino que si no estamos crucificados con Cristo Jesús, no estamos en una verdadera unidad. Entonces la verdadera unidad se rige en yo proclamar, enseñar, educar, formar, etcétera, para que las personas busquen a un Jesucristo crucificado y sepan que la única esperanza es de que sean crucificados o seamos crucificados juntamente con Cristo Jesús. Y eso nos lo enseñan las Escrituras. O sea, la palabra de Dios, que es paciencia y consolación, nos va a enseñar que la única manera para estar en unanimidad es a través de la cruz de Cristo. Por esa razón tenemos que leer las Escrituras, porque eso es lo que nos va a enseñar las Escrituras, tanto al liberal como al teólogo. Pero tenemos que leer todos la palabra de Dios, porque la idea de leerla es que nos va a llevar a la misma línea, nos va a guiar hacia el mismo camino. Si estamos tomando otro camino, hay un error en lo que estamos haciendo. Por eso la idea de leer constantemente las Escrituras, para identificar cuál es realmente el camino que Dios me quiere enviar. Y por eso que uno de los problemas que yo he visto en la iglesia en sí mismo es de que la iglesia a veces solo se enfoca en temas. Y eso ya lo he repetido en muchos casos. Solo quieren ver el tema de la regeneración, el tema de esto, pero no leen. Entonces agarran pedacitos de bloques, todos dispersados, y realmente no entienden toda la esencia de lo que a veces la Escritura nos enseña. ¿Estoy diciendo que no se aprenda por temas? No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es de que tiene que haber un complemento en lo que conocemos como el ministerio de la palabra, y no solo regirnos a un estudio temático, sino que también estoy hablando de un sistema general con respecto a lo que es el ministerio de la palabra. Voy a mostrarlo aquí en la pantalla. Recordemos lo siguiente: la Biblia menciona que hay un ministerio de la palabra. Esto aparece en el libro de Hechos, capítulo 6. Hechos capítulo 6 habla de la oración y ministerio de la palabra. Pero el ministerio de la palabra, recordemos que tiene lo siguiente. Esto lo estoy tomando basado en Esdras 7:10. Esdras 7:10 dice que está en lo que corresponde a la preparación del corazón. Vamos a hablar aquí preparar. Dice que preparó su corazón para inquirir. Eso lo tomo como aprendizaje. Luego dice que eso es lo que por inquirir en las Escrituras lo va a poner en práctica o lo va a cumplir. Y por último dice que
luego de practicarlo lo enseñaría a Israel sus estatutos y decretos. Entonces se llama aquí una enseñanza. Bueno, una enseñanza. Entonces habla de 4 cosas: ministerio de la palabra, preparar el corazón, aprendizaje, práctica de eso y enseñar lo que se aprendió. Pero ¿qué pasa? En el aprendizaje aparecen por lo menos 5 cosas. Es lo que yo he conocido. Pueden que hayan más. Está lo que es leer la palabra, que leer significa aprender de nuevo, leer significa invocar, leer significa muchas otras cosas más. Entonces tenemos leer, tenemos lo que es el escudriñar o estudiar. Luego tenemos lo que corresponde al meditar en la palabra. Luego de meditar tenemos también lo que corresponde a oír, oye. Y por último tenemos lo que es guardar la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente, o a veces la teología, solo se enfoca en este punto, el escudriñar y estudiar, y obvia lo que es leer, obvia lo que es meditar, obvia lo que es oír y guarda lo que es guardar. Entonces, por esa razón, a veces tenemos sistemas incompletos en nuestra forma de vida. Esto lo hablo en todos, inclusive pues personas que son liberales o un sistema moderno, o de iglesias emergentes o otro tipo de sistemas, no entran en la peculiaridad principal de la lectura o de los otros puntos del aprendizaje a través del meditar, oír o guardar la palabra. Y por supuesto, no solo se trata de aplicar estos, por así decirlo, estos 5 puntos de aprendizaje, sino que aparte de esos 5 puntos de aprendizaje, no se lleva a la práctica de estos 5 puntos. Es decir, la idea de leer, escudriñar, meditar, oír y guardar es aprender para llevar a la práctica. En la práctica nos vamos a dar cuenta de cosas de que, bueno, yo había leído esto y me doy cuenta de que sí, la Biblia claramente dice que si yo hago esto va a pasar esto. Pero también no había visto que luego que al aplicar esta parte de la palabra también se cumple esto otro. Por ejemplo, la Biblia dice que la respuesta blanda aplaca la ira. En un momento yo pensaba que la respuesta blanda solo hablaba de que yo respondiera suavecito. Pero luego me di cuenta que la respuesta blanda no necesariamente tendría que ser de que yo venga y le hable suave a alguien, sino que tal vez yo le dé un abrazo o tal vez yo haga una expresión, un gesto, y no solo eso. Entonces en la práctica me fui dando cuenta de que claramente la Biblia sí era cierto lo que decía, pero yo solo había visto un punto de una perspectiva. Y cómo me llevó a realmente darme a entender una mayor formación a través de la práctica. Y eso pasa, es normal. Cuando uno está estudiando en la universidad, en otros ámbitos, uno viene y prácticamente le enseñan a uno algo. Cuando uno ya va a a la vida diaria y ya trata de aplicar lo que le habían enseñado teóricamente, se da cuenta que en la práctica no es que esté malo, sino que hay ciertos escenarios que uno no había visto en la teoría. Entonces igual pasa con la palabra. No es que la palabra falle, es decir, quiere decir que nosotros en nuestra mente limitada solo vemos ciertas cosas. Cuando entramos en el campo práctico, por así llamarlo, ya vemos de que, ok, sí, la Biblia sí tiene razón en esto, pero no había visto esta otra parte, que también lo dice la misma Biblia, pero no lo había visto, a menos que entremos en la práctica. Entonces, ¿qué pasa cuando hay personas que tal vez han aprendido sistemas de teología o otros aspectos? Ellos tal vez tuvieron un ejercicio de establecer una teoría de 5 años formada, pero no han tenido tal vez la práctica de toda esa teoría. Y por lo tanto, pues ese es el detalle. No digamos, hay personas que tal vez, pues, que en sistemas liberales que ni siquiera leen la Biblia, no oran ni nada y solo utilizan la Biblia para agarrar temas, lo que van a predicar el día del mensaje. Entonces eso pues ya falló la práctica, ya falló muchas cosas y por lo tanto ellos se saltan la parte de la práctica y se van directo a la parte de enseñar. Entonces van del aprendizaje a la enseñanza sin llevarlo a la práctica. Por eso que hay predicaciones vacías, por eso hay predicaciones que no generan nada en la persona, o la persona solo da un sistema teórico y medio que agarran partes de experiencias de la vida. Con todo lo que quiero dar a entender es de que la idea de las escrituras y de lo que el Dios de la consolación y la paciencia ha documentado en la palabra para que nosotros aprendamos, prácticamente es llevarnos a una misma mentalidad. Es decir, que tengamos la misma mente de Cristo, para que todo eso nos lleve a estar unidos bajo un mismo sentimiento y por lo tanto hacer lo mismo que hizo Cristo Jesús. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Ser crucificado. La manera de saber que estamos haciendo lo correcto es que si estamos siendo crucificados con Cristo Jesús. ¿Para qué? Porque así mismo vamos a glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces vamos a dejar acá el tema del día de hoy con relación a
a esta parte de Romanos capítulo 15, vimos ahorita los comentarios de 4, 5 y 6. Entonces, para finalizar, leamos las Escrituras porque ellos nos van a dar la fuerza para soportar y sobrellevar las diferentes situaciones de la vida, o en términos específicos de la cruz, para poder sobrellevar la cruz diaria. 3, de que nos va a dar una consolación para poder seguir sobrellevando eso. Y por lo tanto, vamos a alcanzar la mente de Cristo, la unidad en el cuerpo de Cristo y la glorificación del Cristo, o la glorificación de Dios Padre, bajo una misma manera de pensar, un mismo sentimiento, una misma fe. Y por eso vemos que tanto Romanos 8:18 como Hebreos 12:2 están hablando de lo mismo. Es decir, tienen la misma manera de pensar. Tanto el que escribió Hebreos como el que escribió Romanos. Algunos dicen que Hebreos lo escribió Pablo. Yo por lo menos no tengo ahorita la certeza si lo hizo o no. Pero sí sé que el que escribió Hebreos tenía la misma mentalidad que escribió Romanos. Y el que escribió Romanos, en ese pasaje de Romanos 8:18, tiene la misma mentalidad que tenía Cristo Jesús. Entonces tanto Jesucristo como Pablo en 8:18 como Hebreos 12:2 tenían los tres la misma manera de pensar. Por lo tanto, los tres están glorificando a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y los tres se agarraron de un consuelo y de la paciencia de las Escrituras para glorificar al Dios de la paciencia y de la consolación. Entonces vamos a orar para dejar aquí el tema. Vamos a orar para entregar al Señor y que Dios nos ayude a poder ver la paciencia y la consolación a través de las Escrituras, para formar en nosotros la paciencia y el consuelo y la esperanza en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu amor, fidelidad y gloria. Pedimos hoy que sea restaurado nuestro corazón y nuestra mente. Pedimos hoy que seamos sustentados con la verdad, fortalecidos en integridad de corazón. Guíanos, por favor, para poder adentrarnos en ti y en tu paz. Dirígenos para arrepentirnos de todo pecado y bríndanos hoy la manifestación del consuelo y de la verdad de las Escrituras. Así que, por favor, provéenos de la verdad, provéenos de la salvación, provéenos de la gracia y ayúdanos a vivir conforme a la bondad de tu Espíritu Santo. Por favor, dirígenos al mismo camino de Cristo Jesús, de tomar nuestra cruz e ir en pos de Él, a ser crucificados juntamente con Cristo para tener una misma unidad en el cuerpo de Cristo y poder ser dirigidos en la verdad, en la gracia y en el apostolado de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre, ayúdanos a tener la misma manera de pensar en Cristo Jesús. No solo el sentimiento, sino también el pensamiento. No solo dejarnos guiar por sentimientos, sino también ayúdanos a guiarnos por la palabra de verdad, por lo que la Escritura nos indica y nos dice, porque esa es la obediencia, esa es la forma de amarte. Por eso dice la palabra, amado Padre, de que aquel que cumple tu palabra es aquel que te ama. En el nombre de Jesús te damos las gracias, amado pastor y apóstol, amado y amigo, consuelo y fortaleza. En Cristo Jesús te lo agradecemos, amado Padre y pastor. En el nombre de Jesús te damos las gracias y entregamos este tiempo. Para las personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador, dirijámonos en esta oración. Dios, hoy te reconozco como mi Señor y Salvador, sabiendo de que tu palabra dice que si yo te confieso como Señor y creo en mi corazón que tú resucitaste de entre los muertos, seré salvo. Así que hoy dedico mi vida a ti, para que yo pueda seguirte, para que yo pueda amarte, para que yo pueda buscarte, y yo pueda entregar mi vida y mi consuelo a ti. Sé y conozco que tú resucitaste de entre los muertos, así que hoy creo en ti y te alabo y te bendigo por tus misericordias. Guía a mi familia, guía a mi casa, guía a mi trabajo, guía a todas las obras de mis manos, para que yo pueda vivir conforme a la palabra de verdad y pueda consolarme por tus dulces y bellas palabras. Te entrego mi corazón y mi alma y mi espíritu, Señor Jesucristo. Amén.